Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Y antes de empezar les pedimos que nos ayuden compartiendo este programa para que cada vez seamos muchos más, ya que la verdad se necesita decir. Y antes de empezar también a mí me gustaría dar las gracias a la Buena Tradición del Valle, que siempre nos regala un pan muy rico, delicioso, que está hecho con masa madre. Ellos se encuentran junto con la Buena Tradición del Valle, que hoy nos trajo también unas maravillosas empanadas muy ricas. Ya hemos estado comiendo y en verdad queremos que ustedes también las disfruten. Están en San Francisco, número 35, Colonia del Valle, Ciudad de México. Y también agradecer a Suriana Radio en el 107.9 desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Gracias en verdad por estar con nosotros y por ser parte de este programa. Pues bien, hoy vamos a hacer una autopsia al poder. Hablaremos de este banquete, será realmente un banquete, ya servimos aquí, pero también un banquete de cinismo y la podredumbre del poder, en donde expondremos el fraude del narcohuachicol que hemos estado escuchando, como los marinos no solamente eran huachicoleros, y también la llegada del comandante Hernán Bermúdez Requena, que realmente podríamos decir que llegó para silenciarse y proteger a Dan Augusto. También hablaremos de la valiente demanda de la exdiputada, ahora diputada suplente, María Elena Pérez Jaén, quien presentó una demanda contra Dan Augusto porque nadie ha presentado denuncias. O sea, el señor salen cosas y nadie lo ha denunciado. Pues dice la FGR que pues ellos no actúan sin denuncia, ¿no? Pues ellas ya lo hicieron, muy valiente de su parte. Como postrecito tendremos la reunión de la ONU, cómo le fue a Trump y cómo le fue a Juan Ramón de la Fuente también. Así es. Entonces, si quieren, empezamos con este tema tan importante sobre el narco. Antes, nosotros nos enteramos que la Marina tenía estos vicealmirantes y almirante que estaban traficando con huachicol. 15 buques de huachicol traficaron, no son buquetanques. Bueno, pues ahora nos enteramos que no solo era huachicol, ahora también era narcotráfico y armas también. En este expediente de la FGR sale que ellos además contrabandeaban drogas. Ahora nos enteramos por qué el gran interés de Estados Unidos para ir contra estos almirantes. Pero aquí lo que llama la atención es que no se ha visto ninguna acción para purgar a la Marina. Nada más salió el almirante actual, el general actual, a decir que no van a quedar impunes, pero no se ha hecho absolutamente nada. Más bien, al revés, se está purgando a los que podrían dar datos, y entonces aparecen disque suicidados, aparecen con un accidente en una práctica de tiro, muertos. Más bien están eliminando a quienes podrían ser testigos de pues la vinculación de hasta dónde haya llegado eso, que desde luego el secretario de la Marina del gobierno de López Obrador, pues muy probablemente estuvo dando su visto bueno a todo esto, y yo creo que López Obrador también, porque un operativo de ese tamaño, de esa magnitud, con tanto dinero, que requiere de muchísima colaboración, de muchísima concertación entre distintas instancias del gobierno y empresarios y demás, no puede quedar aislado, no puede quedar al margen del presidente, que el presidente sepa eso. El presidente probablemente dio su visto bueno de todo eso mientras anunciaba que ya se había acabado el huachicol, y ahora los morenistas no tienen límite, dicen no, son cosas distintas. Una era, lo que se acabó es el huachicol donde picaban y sacaban, pero esto es otra cosa. Claro, esto es mucho peor.
Pero además, eso es mucho peor que lo que había. Huachicol es robarse el combustible. No sí, importa si lo haces con un tubito, con una jeringa, sí, o si lo haces en buquetanques. Eso en primer lugar, es robarse. Sí. Entonces, no acabó. Cambió de modalidad, pues sí, a una peor. Mejoró, o sea, la perfeccionaron, la profesionalizaron. Sí. Y nos damos cuenta que estos personajes no solo no eran unos simples ladrones de combustible, eran los capos de una gran red, les podemos llamar de un combo: combustible y narco. Y armas. Y armas. O sea, realmente el combo era completo. Y efectivamente lo dijiste. Hubo un comandante que llegó con Ojeda a decirle lo que estaba pasando. Lo asesinaron. Primero lo quitaron. Lo quitaron y lo asesinaron. Y lo desaparecieron. Y también ahora hay un general que estuvo en la cárcel, estuvo acusado, Trawitz. Él ha estado dando muchas declaraciones en donde él dice que fue con Rocío Nale a decirle lo que estaba pasando y cómo estaba pasando a través de Pemex, porque era la secretaria de Energía. Esa fórmula que él fue a denunciar fue la que se apropiaron para adueñarse del huachicol. O sea, no solo lo hicieron, y aparte utilizaron a Pemex. O sea, dijo, es que en Pemex está pasando esto. Y a él lo acusaron y lo metieron a la cárcel. Así fue. Por denunciar la corrupción. Y no, pero además le dio asesoría de lo que estaba pasando. En lugar de castigar la corrupción, castigan a los que la denuncian. Pero denunció la operación y se la hicieron suya. Por eso. Sí, no, bueno, estamos estamos despertando probablemente un letargo en el que no podemos creer que estemos inmiscuidos, ¿no? O sea, no podemos concebir que haya pasado todo esto frente a nuestros ojos y no lo hayamos visto, porque la gente confiaba que en el presidente honesto, que no resultó tan honesto. No, déjate tú tan honesto. A ver, porque él podrá no vivir en la riqueza, que yo no conozco el rancho, yo no sé cómo está viviendo, pero ningún expresidente tiene la protección que él tiene, ni tiene la forma de estarse, digamos, no nada más protección, sino moviéndose de un lado a otro con esta mega protección del ejército. Entonces ahí es algo muy complicado porque es como el CEO de una empresa, ¿verdad? Que tiene varios directores de áreas y que uno es pues Rocío Nale y el otro es el hijo y el otro es la Marina y el ejército y la presidencia, y entonces están todos trabajando, y entonces cuando falla aquí uno, entonces van los demás a cuidar. Y a cuidar puede ser, desaparecemos a esta persona que está dando lata, a este lo encarcelamos y le inventamos un delito para que parezca que está mintiendo y que se está defendiendo para salir de este problema. Pero está tan bien armado que estamos demasiado azorados y no nos ha dado tiempo de asimilar realmente en qué estamos metidos. El tema de Pemex, donde convencen a la gente que Pemex está tronado por las anteriores administraciones, que yo creo que también los 6 años de López Obrador algo tendrían que ver. Eso no es así. A Pemex lo sacrificaron para poder sacar todo lo que podía Pemex haber hecho y rescatado, y lo han sacado a través del narco huachicol, como ahora le dicen, huachicol o huachicol fiscal, da igual, es el robo de combustible. Y no hay manera de que no supieran, porque se supone que salen tantos barriles. Y de esos tantos barriles, ¿cuántos desaparecieron? No, pero además tú compras en Estados Unidos. Así es. Lo metes por atrás y entonces no se pagan impuestos, ellos se quedan con esa gasolina, la venden más barata y se quedan con el dinero, calculado en más de 500 mil millones de pesos. Que eso debió haber entrado a Pemex. Segalmex, sí. Segalmex nos pareció un escándalo, con 15 mil millones o 16 mil millones de pesos, ahora más de 500 mil millones de pesos en este escándalo. Y luego hoy en la mañana Azucena Oresti entrevistó a un gasolinero, y este gasolinero decía que estaban amenazados, que tenían que vender el huachicol de sus gasolineras. Sí, claro. Entonces era necesario que firmaran, que si no, era una red criminal de asesinos. Y vemos justamente cómo se mueve Morena. O sea, hace rato venía yo escuchando el tema de la Luz del Mundo. Hay una cantidad de gente involucrada de Morena en la Luz del Mundo y de la Luz del Mundo como legisladores de Morena. O sea, realmente reclutaron
criminales. Mafiosos. Y ellos también. ¿Cómo se...? Y uno de ellos asesora al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto. Ojo, y no solo... Entonces, o sea, ¿qué tiene dices? control de todos los expedientes. Por lo menos, si no hace nada, porque no debe asesorar, debe estar ahí de espía. Debería estar en la cárcel. Claro, por supuesto. Bueno, ya vimos ahorita a Lomelí, el que fue acusado justamente por vender precursores, que de hecho lo sacaron, era el superdelegado en Jalisco, lo sacaron por eso. Ahora es senador y es representante de la Comisión de Marina, la que se supone que va a investigar lo que él hacía. Ahora es increíble. Es increíble lo que está pasando. Se lo quitaron a Alejandro Moreno, que estaba en ese cargo. Lo castigaron por todo lo que está diciendo y ponen a este criminal que debería estar en la cárcel. Si estuvo y si fue multado por estar dando precursores de drogas. No cualquier cantidad de dinero. No. 7 millones. Pero tú ante ese delito no pides multa, los metes a la cárcel. Y no solo no lo metieron a la cárcel, sino que es senador. Y ahora le dan. Pero además es senador que va a controlar la comisión de Marina, que en la Marina es donde más hemos hecho el tema del huachicol. O sea, esto es un cinismo rampante, ¿no? O sea, es algo que no... Es el cártel de Macuspana, como ya le empiezan a decir. ¿Y por qué lo hacen? Genuinamente. Porque están totalmente protegidos, porque se saben totalmente impunes. Y Jorge Triana hizo, en uno de sus artículos en el Universal, hizo un comentario, no sé si lo vieron. Es muy bueno Jorge Triana. Jorge es muy bueno. En donde dice que el hecho de que se haya filtrado, entre comillas, este expediente de más de 500 hojas a los medios de comunicación, parece ser que es una estrategia para quedar en impunidad. Y entonces él dice, ¿recuerdan el caso Florence Cassés, donde lo que la sacó de la cárcel no es que fuera inocente, sino el debido proceso donde se había filtrado la información a los medios y eso la dejó libre? Entonces ahorita filtran la información y ves a un senador, Adán Augusto, que sale a decir que ese expediente, que estuvo mal, que se filtrara, que estuvo mal. O sea, ya están utilizando esta narrativa para salir impunes. Pero fíjate que eso de todas maneras, claro, no tendría que ser así. Pero si dices, sí, es cierto, pero como lo publicaron, ya se alteró el debido proceso y por lo tanto no me pueden penalizar, ok, pero estás reconociendo que lo hiciste. Entonces, políticamente, por lo menos, decir, ya lo reconocieron, nada más que como se alteró el debido proceso, no lo penalizan, pero ellos mismos indirectamente están diciendo, sí lo hice, pero como se alteró el debido proceso, no me pueden meter a la cárcel. Pero él no está todavía imputado. No está imputado todavía, entonces a él no le afecta todavía. Sí. Entonces me parece que va a ser una excusa sacada de la manga y bastante forzada, ¿no? Pero con la fiscalía, y la fiscalía no se ha pronunciado de esta filtración. Pero fíjate, haz de cuenta, lo de Adán Augusto. Punto que dijera, es que se filtró y por lo tanto se altera el debido proceso. Ok, ya no te pueden penalizar, en ese caso suponiendo, ¿no? Pero ¿por qué lo dejas en un cargo como ese? Si ya se sabe, ¿no? O si se llega a aceptar que efectivamente lo que dice el reporte de la Fiscalía es real, pero por haberse dado a conocer no lo puedes penalizar, pues mínimo lo quitas del Senado. Claro, andan diciendo que lo mandan de embajador a algún lado. Pues es que tampoco. ¿Cómo alguien culpable lo mandas de embajador? Exacto, y bueno, también está el embajador de España, diplomática. El cónsul que está en Miami. Entonces, en automático, el premios gobierno... a esta gente. Si eso pasa, el gobierno automáticamente se hace cómplice. Y la fiscalía. Porque una cosa sí, el gobierno y la fiscalía. Porque una cosa es que por el debido proceso tú no puedas penalizar, y otra cosa es que a alguien que ya se reconoce como culpable le des una embajada, lo protejas, le des inmunidad. Sí, entonces eres cómplice, estás encubriendo delincuentes. Ha sido la constante de Morena, mandarlos de embajadores. Y aquí la pregunta no es si López Obrador no lo sabía. La pregunta es cómo no lo sabía. ¿Y con cuánto dinero se quedó? Y sobre todo, cómo pudieron operar sin la venia de este señor. A ver, él dijo siempre que el presidente se enteraba de todos los negocios turbios. Pero cuando hablando de Calderón. En la oposición. Claro. Acuérdate que todas las reglas cambian cuando llega pero Morena. Si él lo dijo, cuando llega Morena no. Se le aplica. Pero se le aplica. Conclusión. Pues conclusión es
Yo no veo cómo se va a llegar a esto, cómo se va a manejar, porque sí, por un lado aquí tienen todo el control de las fiscalías, ya tienen el control del Poder Judicial, pueden alegar cualquier cosa de las que hemos dicho para darle impunidad a los involucrados, que deben ser muchos, pero otra cosa es la presión de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, en ese asunto sobre todo, no es algo menor, es una cuestión muy, muy fuerte. A ver cómo reacciona Estados Unidos. Pues sí. Para mí la conclusión es que todavía hay mucho por ver. Es la punta del estamos, exactamente, es la punta del iceberg y no tenemos idea de quiénes más están involucrados. Pero hay tanta gente involucrada, tanta gente que están realmente tapando mucha información de la que no nos hemos enterado, pero también creo que sí nos vamos a poder enterar una vez que, digamos, empiecen a caer algunos personajes que ya para Estados Unidos son inaceptables. Y ahí quizá tengamos la oportunidad de saber quiénes están realmente metidos, además de los que ya sabemos, ¿no? Aunque no los penalicen, pero que Estados Unidos diga, vean, aquí está tal la investigación, estas personas están metidas en ese problema, en esa corrupción. Y mientras todo esto pasa, no vamos a hablar del tema, pero lo voy a mencionar, mientras todo esto pasa, Morena se sigue cerrando el blindaje para protegerse de nosotros con la ley de amparo y la ley electoral. Hace ratito estaba yo hablando con una persona que me dice, ¿y ahora quién nos va a proteger? Una persona que tiene primaria y entiende perfecto. Y con la ley electoral me decía, pero es que entonces ya se van a quedar con todo, ya para que haya elecciones. O sea, una persona que hasta con su bajo nivel no intelectual, académico, puede entender lo que Morena nos está haciendo mientras está todo este escándalo y toda esta red de corrupción. Y yo me voy a quedar con la imagen de la manta que pusieron ayer los priistas en el Senado, donde ponen el esquema del cártel de ellos dicen el cártel de Morena y el PAN dice cártel Macuspana. Vamos a ponernos de acuerdo, seguramente pronto llegaremos a un consenso, pero es un cártel. Yo creo que va más allá de Macuspana. O sea, le pueden llamar Macuspana porque es como el plan de Ayala o el plan de capo mayor, ¿no? El capo mayor es de Macuspana. Sí, pero es lo mismo. Lo esquematiza muy bien. Lo esquematiza y tiene, o sea, salieron los principales, pero es como diríamos, una red impresionante, como tú bien lo decías. Amílcar Olán, Amílcar ya no está en México. No, pues no. Que como tú bien lo decías, para que opere se necesita una complicidad gran de muchísimos. estructura y complicidad y sobre todo una sola estrategia de impunidad. Aquí todo se protege. Y el que se salga de esa línea, lo matamos. Se muere. Así es. Entonces, ahora pasamos al siguiente tema que es, pues yo le llamo el regreso del comandante Silencio, al comandante Hernán Bermúdez, que realmente este regreso, que fue muy polémico también en todas estas horas de vuelo que tuvo, que no es un triunfo para la justicia, esto definitivamente no, es una operación de control de daños, porque era como un cabo suelto que tenían y de alguna manera no regresa a México para coadyuvar con la justicia, sino viene a México para ser silenciado. Para tenerlo bajo control. Totalmente. Efectivamente, mira, a mí tampoco me parece que sea casualidad, aunque se haya enojado mucho Claudia en las mañaneras cuando le preguntan, oiga, ¿no le parece casualidad esto o lo otro? Pues mejor no te voy a contestar. No es casualidad que después de que vino Marco Rubio, sale que quien estaba perdido quién sabe dónde, y que nadie sabía, y hasta decían, a lo mejor hasta lo mataron, está en Paraguay. Y ¿saben qué? Tráiganlo. Entonces, púmbale inmediatamente a los pocos días. O sea, vino con esa Pero además, él se negó a ser extraditado. El día siguiente cambió de opinión. Sí. Dijeron, no, si no es que tú quieras o no, vas a decir que sí. Va a ser expulsión, pero mi interpretación es que efectivamente lo trae. Estuvo muy raro el viaje a Colombia. ¿Cuántas horas fueron? 8 horas en Colombia. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, y en total como 30. Y luego es que eso tardan en cargar el combustible, yo creo, porque era de Huachicol. Pero 8 horas. Pero además, y luego viene aquí a Chiapas. Puros morenistas, o sea, no morenistas, puras personas afines a Morena, como Petro. Sí. Y luego Chiapas. Sí. Y luego en Chiapas, 6 horas, ¿qué hacía en 6 horas antes de ser? Entonces, yo lo que puedo inferir es que efectivamente lo traen para decirle, al revés de lo que sucede con los testigos protegidos en procedimientos normales donde les dicen, te bajo tu pena, ¿no? Tu condena
a cambio de que tú delates a tus jefes de arriba. Aquí va a ser al revés, te bajamos la pena con tal de que te calles. No menciones a Dan, no menciones a ninguno de los demás que pudieran estar involucrados de un nivel más arriba. Se van a quedar con los de abajo, de él para abajo. Son los que agarran siempre. Ojalá nos equivocáramos, pero eso es lo que yo estoy viendo. Y entonces a Estados Unidos le dice, ya lo agarré, ¿no? Y aquí para la opinión pública sirve, vea, como si nadie tiene protección. Pues cómo no, si te quedaste en el alfil, que es algo que también López Obrador criticaba de los antiguos gobiernos. Y que además era cierto, se quedaban muchas veces. Lo más alto que se llegó en rendición de cuentas fue con Raúl Salinas, hermano del presidente. Sí. No era poca cosa. No. Pero fue lo más alto que se llegó. Siempre se quedaban un poco como... Pero no había la presión de Estados Unidos. Lástima que no brincó de así a su recorrido hasta Estados Unidos. Ajá. Porque ahí sí hubiera sido testigo protegido. Exactamente. Sí, bueno, no fue casualidad que parara en Colombia. No fue casualidad, sí. ¿No? O sea, puede haber parado en cualquier otro país. Si es que el avión no daba para un viaje tan largo. Sí daba. ¿Por qué paró en Colombia? Pero en Bolivia fue directo hasta donde yo sé, con Evo Morales. Por eso no necesitaba. No, sí, claro. Salió un video en donde, de un noticiero serio que decía que el tipo de avión, que es X son aparte un avión privado, ni siquiera un avión del gobierno. Oficial. No fue un gobierno oficial. ¿Fue militar? No fue militar, fue con X, que fue privado, XC creo, que hicieron justamente... ¿Privado de quién? Esa es la pregunta, ¿quién lo mandó? Y dijeron que tenía el tanque suficiente para el vuelo directo de Paraguay a México. Además, hombre, si realmente fuera un tema de combustible, paras una media hora. Sí, hora. No 8. No 8. O sea, aquí... Y luego en Chiapas, ¿a qué fue Chiapas? A quedar de acuerdo ahí, a que le dijeran la gente cercana al gobernador, no hables, no digas nada y te bajamos la pena. Ahí llegó alguien a Chiapas, para no verlo, y en Toluca, digamos, sí. en Chiapas llegó alguien, y seguramente sabemos quién es, ¿verdad? Pero bueno, son conjeturas. Conjeturas que luego no son tan fuera de la realidad. Y de alguna manera observamos ahora a un senador, Adán Augusto, que algunos pensarían que se ve nervioso. No es nerviosismo. Lo que realmente es arrogancia de quien se sabe protegido por un sistema, de quien sabe que este personaje que ya trajeron, que ya está resguardado dentro de los límites de Morena, de alguna manera le garantiza su propia impunidad. Mira, nervioso se vio en el evento, en la asamblea de Morena, general, cuando apenas había surgido el problema, y él sabiendo que estaba vinculado con la barredora, pues llegó todo hasta atrás, con la cara se le veía, ahí estaban las fotos. Claro. Entonces yo hace poco puse en el Twitter la foto de cuando estaba preocupado en ese evento, y luego ya todos los senadores le cerraron filas a su favor, y ya como que lo respaldaron. Entonces ahora está con una actitud de soberbia. Dije, vean, cuando apenas estalló el escándalo y cuando ya le dieron protección al gobierno. Entonces está con una prepotencia. Le dijeron, no estás solo. Claro que no estás solo, estás con todos ellos. Los cómplices. Así es. Pero fíjate que está tomando la misma actitud que Claudia Sheinbaum cuando no tiene respuestas. Y entonces es grosero, dice que ya no va a contestar y empieza a contraatacar. Es mentira, no es cierto. Y contraataca, y esto es los comentócratas, la palabra de moda de la presidenta, sí, ¿no? Sí, como si fuera algo negativo, un insulto. Un insulto, ¿no? Es que ya no hay neoliberales. Los neoliberales pues ya chole, ¿no? Entonces ahora somos comentócratas todos los que decimos o hablamos. Todos los críticos. O criticamos. Y verdaderamente sí, yo veo a Adán Augusto muy nervioso con todo y el espaldarazo que le están dando, muy nervioso porque esto ya trasciende a las fronteras de México y el apoyo que le están dando es interno. Sí. El apoyo no va a ir más allá de México. Y Claudia tendrá que sacrificar, y eso es clarísimo para Estados Unidos, algunos que se decía que sí, Cuauhtémoc Blanco, que ahora está calladito y no dice nada y bajo perfil. El otro era Adán Augusto. O sea, hay varios que están ahí como sacrificables, pero a Adán Augusto le crearía ella un conflicto brutal en contra de su tutor,
de su No, al que le debe la vida. padrino López Obrador. No lo va a hacer. Pues porque Adán Augusto es el hermano, por gusto, digamos, ahora sí que valga la redundancia, de López Obrador. Entonces, ella no va a dar, no, está en un lío, y lo decíamos la vez pasada, está metida en un problema grave porque tiene que quedar bien con los gringos, pero también quedar bien con su partido, con el líder López Obrador, del que todos los días vuelven a hablar lo maravilloso y lo honesto que es. Perdón, pero no es así. Está o sea, atrapada. lo que hemos visto todos es que no es así. Ella está atrapada. Por eso se le notan las mañaneras. ¿Cómo se llamaba de torturas que te iban separando? Sí, con los caballos. Así la siento. Ah, bueno, así yo también. La semana pasada estuvimos en una reunión donde estaba Carlos, ¿cómo se apellidaba? El del CIDE. Sí. No me acuerdo. ¿Elizondo? No me acuerdo. No. Él ya no está en el CIDE, está en el TEC. El tema es que nos decía que la única presión que tiene Claudia es López Obrador. Ni Estados Unidos. Su mayor presión es López Obrador. Y en algún momento ustedes recordarán cuando agarraron a Duarte en Guatemala. ¿Lo recuerdan? Que fue para nosotros un triunfo y todo el mundo decía que bueno, se va a hacer justicia. Lo metieron a la cárcel. Contrario a lo de Hernán Bermúdez, no es un acto de justicia. No se busca hacer justicia. Aquí lo que se logra es que viene a cubrir las espaldas para que no esté este cabo suelto. Hay una gran diferencia, por eso no sabe a justicia la aprehensión de este personaje. Y veremos de qué forma finalmente se busca el olvido o si realmente se busca conectar todas las piezas. No, va a ser lo primero, porque al principio, digamos, es hacer caso omiso, porque ya sabían que estaba pasando todo eso de la barredora y demás también, desde hace mucho. Nadie lo sabía. Haz caso omiso, nadie sabe, nadie supo. Si por X o Z razones, entre otras, podría ser la participación de Estados Unidos, ya no te queda más remedio que reconocerlo, entonces te pones la bandera de nosotros sí hacemos justicia, sí, pero nada más te vas a quedar con Bermúdez. Si de veras viéramos que llegara más arriba, podríamos decir, bueno, pues mira. Es como la teoría de la manzana podrida. Sí. Ya agarramos a la manzana podrida. Exactamente. ¿Cuál manzana podrida? Pero todo eso está toda la canasta, no es una manzana. Toda la canasta está podrida, totalmente. La que está arribita, pero no, está la manzana, la canasta está podrida. Y también desde López la manzana está podrida. Me impresiona porque también ya tienen en el Poder Judicial a quien les está cubriendo sus espaldas. Ya, pues digamos, hace rato lo decíamos, el secretario del ministro presidente de la Corte, pues es integrante de La Luz del Mundo. Y es el secretario que tiene acceso absolutamente a todo. Y entonces La Luz del Mundo acaban de agarrar, ¿a cuántos? A 30, muchísimos, no sé que estaban en un como Agarraron centro de tiro. ¿Qué? 36. En un centro de tiro con armas, porque dicen que viene el apocalipsis. Entonces yo creo que a los 7 jinetes del apocalipsis se los van a echar a tiros. Entonces esa fue 4, perdón, yo ya me eché 7, bueno ya. Ya se han agregado poco a poco. Yo ya agregué 7 desde que supe la historia. Pero a lo que me refiero es que son los 7 pecados capitales. Algo 7, había un 7 ahí involucrado. Sí. No, el 7 está en toda la Biblia. El 7 es cabalístico o algo así, ¿no? Bueno, tú sí me entiendes. Sí. Ustedes me entienden. Sí. Ese fue el argumento para decir que por eso tenían armas. Obviamente estamos hablando de una red criminal de trata, donde realmente movían niñas y mujeres. Y no pronto vamos a saber tal vez drogas y no sé cuánta cosa. Sí. Lo peor del caso es que estamos viendo legisladores vinculados con la Luz del Mundo y muchos jueces que se advirtió como cuando eran candidatos, que eran miembros de la Luz del Mundo, y su red de operación, y juezas, su red de operación más potente es México. Y están operando en otro cártel, vestido de una secta religiosa. Sí. Pero es un cártel de trata, es un cártel de quién sabe qué más cosas, armas. Protegidos por el cártel de Macuspana. Protegidos por el propio gobierno mexicano. Pues no les hicieron y entrelazados.
Así el es. cumpleaños, ya salió la factura de la renta de Bellas Artes del cumpleaños del gran líder, ¿no? Que lo rentó, recuérdame. Un ahorita. senador. Un senador. Pero y además. Que no se sabe si pagó con dinero del Senado, con dinero propio o con dinero de quién. Y habían reservado esa información por 5 años y ya se pudo saber. Por eso está saliendo ahorita que fue un senador. La reservaron. La renta de Bellas Artes por 5 años, por Dios. Todas sus tranzas las reservan por 5 años. Y ahí está lo grave, que no podemos enterarnos. Pero ¿en dónde está la razón por la cual se reservan ese tipo de contratos? Por seguridad nacional. Pero ¿cuál es la seguridad nacional cuando yo voy y contrato Bellas Artes? Ese es el pretexto. Que yo tuve mi experiencia con Bellas Artes y no te lo rentan, ¿eh? No, era para una tema con una cantante de ópera extraordinaria y todo, y no te lo Pero rentan. para ellos sí. Claro. No, lo de la seguridad nacional obviamente es la cobertura de la opacidad. Por eso le dieron también, y la impunidad, entre otras razones, por eso le dieron tantas responsabilidades administrativas, tanto al Ejército como a la Marina, porque en automático se convierte en seguridad nacional se opaca. Cero transparencia. Total. Y ahí precisamente pueden hacer todo lo que ahora estamos viendo, que hacían sin que afuera apareciera. Pero quiero retomar la pregunta. Muchos, decías tú, ¿cómo nos enteramos? Pues es que muchas veces no tenemos elementos para poder. Los periodistas. Incluso los periodistas de investigación y demás reciben filtraciones, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, la pregunta que podrían hacerse muchos es ¿quién filtró a Loret, a Latinus, el informe de la Fiscalía? Porque cada vez que Loret está diciendo, aquí está nombrado Andy cuántas veces, aquí está nombrado Adán, aquí de la propia FGR, y sale Claudia en la mañana a decir, es mentira. Pues, pero Loret perdón, dice, oiga, ella yo no lo estoy diciendo yo, aquí está. Además, ella no es la cabeza de la FGR. Ni es la cabeza. Es autónoma la FGR, ella no tendría por qué. Pero de todas maneras, de todas maneras decir, oiga, entonces, como dice Loret, entonces enójese con López Obrador, porque él fue el que hizo todo eso. Enójese con la FGR porque es la que registró todo esto. Yo nomás estoy diciendo lo que dice su informe, pero no soy yo. Pero no solo ¿Qué les quiero decir? No es cierto, no es cierto. No algo que me llama la atención es que exista este expediente desde no sé cuántos años y no haya habido acción. O sea, que exista... porque lo tienen porque como... son ellos mismos. A ver, porque además lo tienen como para controlar a las mismas personas que están involucradas. Mira lo que te tengo, aquí lo tengo guardado en un cajón, pero y siguen sacando la información. Y son estos informes secretísimos que nada más que no es una sola persona la que se entera, son más. Y de ahí yo creo que es fuego, amigo. A mí me parece, porque hay gente que estorba. Parte de la pregunta es ¿quién dentro de la FGR, filtró? a qué grupo pertenece, con qué propósitos? ¿Sí? Pero algo parecido, para recordar estas cuestiones de que tienes tú las pruebas y las guardas para chantajear al otro, pues es los videos de Pío, ¿no? ¿Quién los grabó? Pues el que daba el dinero. Que le dio el dinero, que era... No, pero... El que daba el dinero. Pero era el que iba de parte era el sector particular del Velasco. Y ese video seguramente lo tenía después Velasco y a lo mejor lo tuvieron alguien más y lo sacan. Pero el que lo graba es el que le está dando el dinero y él está involucrado. Y lo graba pues para la constancia. Y voy a retomar lo que estás diciendo. Aquí no se chantajeó a nadie. Aquí no se usó para chantajear a nadie. Se usó para que Loret lo exponga. Sí. Entonces, muy probablemente es como dice Triana, para luego decir, ups, el debido proceso se violentó. Y hablando de toda esta red de porquería, de pudredumbre, porque es como pus que empieza a supurar, Adán Augusto se está placeando por el Senado en total impunidad, como bien lo dijiste, con una gran arrogancia, porque no hay una denuncia formal. Aunque en el expediente sale, Estados Unidos también es un tema de narcotráfico, no necesitas denuncia, es de oficio. No, pero bueno, como no ha habido. Entonces, María Elena Pérez Jaén, que se ha caracterizado siempre por buscar información, antes iba al INAI, a mí en algún momento me lo dijo. Sí, me lo dijo. Estuvo ahí. Me decía, es que ve al INAI y te dan la información. De ahí sacas todo. De hecho, ella daba clases
y a sus alumnos les dejaba de tarea, tú buscas esta información, esta y esta, que es un gran ejercicio democrático. Sí, claro. Bueno, pues ahora ella lo que hace es solicitar, primero que nada, que se le quite del cargo, que se le inhabilite 20 años y que además se le investigue en esta denuncia que hace. Y a mí lo que me llama la atención es que nadie lo haya hecho. De que nadie haya presentado denuncias, porque los partidos que tienen todo este equipo de... Ahora lo están haciendo nada. con los hijos de López Obrador. Pero deberían de tener... No con Adán Augusto. Porque deberían de tener un bufete de abogados. No, pues ellos tienen... Claro, para poder la pregunta denunciar. es ¿por qué no lo han denunciado el mismo también? Triana Así es un es. buen abogado. Entonces, Triana es un buen abogado. Entonces, a mí me parece un acto muy valiente, también suicida, pero se tenía que hacer y todo México debe de apoyarla. Claro. Sí, por supuesto que sí. Nos quedamos nosotros. Sí, está bien. Ella, fíjate, yo la conozco hace mucho tiempo y siempre ha sido muy luchona, siempre ha sido. Ella estuvo en el Instituto de Transparencia del DF cuando López Obrador era el jefe de gobierno. Obviamente entraron en choque. Claro. López Obrador ordenó la eliminación del Instituto de Transparencia de la capital, pero después eso llegó a la Corte y la Corte ordenó que se repusiera. Pero desde luego que ella era la que estaba al frente, digamos, de ese choque. Y salían unos memes buenísimos. Así es. Y luego ella estuvo trabajando ya en el INAI nacional también. Entonces, pues, claro que conoce el tema, claro que tiene experiencia y siempre ha sido muy valiente para enfrentarlo. Lo malo es que no tenga el respaldo de quienes tienen los recursos políticos y económicos para llevar eso a sus últimas consecuencias. ¿Y quién lo recibe? María Elena la Fiscalía. ¿Era suplente de quién? No sé, ella fue diputada en su momento. Pero sin ser militante. Pero fue suplente. Ahora es suplente. Ahora, por eso, no, pero estuvo y lo acaban de remover de suplente porque regresó la titular. ¿Quién era la titular? Pero la titular regresa porque fue vinculada con algún tema delicado. No sé. En un estado, no me acuerdo en qué estado, estaba trabajando para el gobierno de ese estado. ¿La quitan? De los que gobierna el PAN. No sé si era Chihuahua, no sé si era... Sí, déjenme checar. Querétaro. Sí, no sé. Entonces, ahí también es un tema porque ella la quitan, la remueven porque es una luchadora social para que regrese la titular que está vinculada con algún tema, por lo cual tuvo que renunciar o la renunciaron más bien. Y le dan fuero. Ahora siendo diputada. Sí, claro, por supuesto. Pues hay que averiguar quién es. Tú que tienes ahí tu celular para saber. No estoy viendo ¿cómo se llama? Mensajes, estoy investigando. Está chateando, no nos está haciendo caso. Pero bueno, en lo que ella busca este dato que está muy interesante, que sí es necesario saberlo. Pues si quieren entramos ya en nuestro último tema, que es la cereza del pastel, la situación de Trump en la reunión de la ONU, que finalmente pues fue como varios actos consecutivos de desastres, ¿no? Desde la escalera eléctrica que no servía, el teleprompter, sí. Cuando llega empieza a hablar y empieza cada vez a ponerse más rabioso, le tira durísimo a la ONU, que no sirve para nada, para variar se vanagloria de yo he logrado acabar con 7 guerras. Y bueno, aquello fue, pues, como a él le gusta, hacer un show para llamar la atención y ser el centro de atención. Y bueno, nomás como detalle, también a Juan Ramón de la Fuente, que por cierto debería de haber ido Claudia. Claro. Ella tenía que haber ido. ¿Por qué no va? Porque hace lo mismo que el otro personaje, que además nos resta presencia en el mundo. México es un país importantísimo, claro, y nos reducen a un país bananero. Bueno, pues estaba hablando el señor y le apagaron el micrófono, se descompuso el micrófono, quién sabe qué fue. Teleprompter, el de Juan Ramón. Juan Ramón de la Fuente se lo apagaron también cuando estaba hablando del tema de Palestina. Pero, ¿tú qué opinas de lo que pasó con Trump? Bueno, a mí me parece que no podíamos esperar menos de un personaje como Donald Trump, de ir a hablar a la ONU, mal de la ONU, y decir que él ha hecho mucho más que la ONU, que él ha resuelto 7 guerras, que todo el tema que es divertido en el sentido de que la escalera no funcionó, que el teleprompter no funcionó, pues estaba en manos de su equipo, no de la ONU. Eso lo maneja su equipo. Imagínate tú, el hombre más poderoso del mundo, el presidente del país más poderoso del mundo, no van a dejar en manos de terceros su entrada y su estancia y
y todo el La tema del seguridad. sonido. Dicen que fue de su equipo, no sé si también es fuego amigo o realmente sucedió, pero es muy, muy raro. El tema es que sí, él habló muy mal de la ONU y muy mal de muchos países. Sin embargo, la parte positiva es que apoyó a Ucrania. Y al apoyar a Ucrania, pues Zelensky salió muy contento porque ahora sí, digamos, ya le llegó el agua a los aparejos porque el presidente de Rusia, Putin, Vladimir Putin, ya no tiene esta coincidencia con Trump, que realmente que nunca la ha tenido y que Vladimir Putin siempre ha jalado el agua para su molino. Estoy usando muchos de agua, ¿verdad? No me voy a fijar, va a tener sed. Tengo sed. Entonces, sí es interesante ver este cambio de actitud de Trump de ser un conciliador con Putin, entre comillas, y Vladimir Zelensky. Vladimir Putin y Zelensky, y ahora le dice Putin no está haciendo las cosas como yo le dije que las hiciera, como yo creo que las No debía sabía hacer. con quién estaba hablando. Y le dice a Zelensky, vas a recuperar la totalidad de tu territorio. Sale el otro feliz, empoderadísimo, y dice, y yo mando el armamento a la OTAN y que la OTAN se haga bolas y te lo mande. Entonces sí, empoderó muchísimo una guerra que para todos nosotros ha sido una guerra terriblemente complicada, o sea, es decir, además de que ha afectado a Europa directamente y que hay gente que, por ejemplo, mi hija me dice, más si entramos en guerra, si me regreso a México. O sea, si entran en guerra todos los países, en Francia. Pero bueno, está en Europa. Francia está apoyando a Ucrania, y aquí ha habido muchos los avioncitos estos. Sí, están los drones, están entrando en Suecia, Finlandia, Noruega, y creen que son de Rusia. Pero yo creo que no sabía Trump, no midió Trump. Trump y Putin son exactamente idénticos, psicológicamente hablando. Claro. Par de narcisistas. El tema aquí es que de repente se va con sus amiguitos Putin y se va con China, se va con Corea del Norte y se va con India. Entonces hasta él dijo, están comploteando contra mí. Y por otro lado, Volodymyr Zelensky dice que después de haberse enfrentado contra este personaje que parecía una gran potencia Rusia, se da cuenta que era un tigre de papel, porque no pudo con Ucrania. Se le complicó muchísimo. Putin seguramente calculó que en muy poquito tiempo iba a ganar la guerra y se iba a quedar con lo que quería. No me extraña tanto la actitud de Trump. No es la primera vez que habla mal de la ONU. Sí, es verdad. Y eso es un rasgo, yo he visto, muy típico de los populistas de izquierda o de derecha. Fíjate en todos y cómo atacan a la OEA, cómo atacan a las comisiones interamericanas, a la Comisión Internacional. ¿Por qué? Porque son un contrapeso internacional. Así como no les gustan los contrapesos internos, estas instituciones son un contrapeso internacional. Entonces ve, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora México también hablando contra la OEA. Cuando la OEA les dice, oigan, hubo fraude ahí, oigan, no estuvo limpia la elección, ¿qué se meten? ¿No? Pues, entonces, la reacción natural es descalificar. Trump ha hecho lo mismo con la ONU y otras instituciones. Pero lo que sí llama la atención fue este viraje, porque él estaba como apoyado a Putin. Sí. Y como diciendo Ucrania, ya déjense, ya denle. Dale lo que bueno, quiere. ¿qué tal la reunión esa que hubo en la Casa Blanca que lo hicieron pedazos? Fue una emboscada la primera vez que fue Zelensky. Cuando una humillación brutal. Brutal. Fue una emboscada. Y estaba muy cercano a Putin, porque creyó que lo podría controlar. Pero insisto. Pero se fue por su otro lado. Por Dios, Putin es igual que él. No había manera. Conclusión, mi amigo. Bueno, pues eso, que vamos a ver qué sucede con este asunto, pero por lo pronto sí dio un giro en ese sentido, lo de la guerra de Ucrania, y pues la ONU la vamos a ver que se va debilitando como otras instituciones, porque el dinero principalmente en Estados Unidos, etcétera, la va a ir abandonando, igual que la OEA la han ido abandonando. Y la OMS. También. Y muchas otras instituciones internacionales. Se ha burlado él mucho de la ONU en su cara, o sea, en su espacio, en su casa. Incluso se estaba pensando en sacar a la ONU de Nueva York, ¿no? Y ya no darle dinero.
y ya no darle dinero. Bueno, y a mí me encantó que Jimmy Kimmel volviera sí, a buenísimo su programa. programa. Y que dice Walt Disney, me preparo para los guamazos que vengan de Trump, ¿no? Porque está furibundo. Entonces, sí es un golpeteo entre Trump acá, pero Trump ha abierto muchísimas broncas, muchísimas batallas, y se le están revirtiendo muchas de estas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de Ucrania es positivo. Para mí, digamos, niño, que es como un niño Trump con todas sus respuestas, y decirle, por ejemplo, a la ONU, yo te hubiera hecho toda la renovación, te está saliendo mucho más cara, yo lo veo. ¿Qué es eso, por Dios? Eso es de ínfima calidad, o sea, no tiene idea de lo que es presidir un país, por lo visto, y de lo que es digamos, la diplomacia. Pero creo que a nosotros nos está de alguna manera conviniendo que esté con el ojo puesto en México, no el tema migratorio, que eso es horroroso, sino el tema del narcotráfico, porque sí están saliendo una serie de cuestiones que ahora sabemos que había y que no teníamos ni idea de que existían. Entonces yo creo que vamos, en ese sentido, pues nosotros aprovecharemos esa situación. Yo aplaudo también eso, definitiva, como mexicana, que realmente sean quienes presionen a un gobierno que nosotros no podemos combatir, porque ellos tienen todo el poder de las armas, todo el poder del dinero, y nosotros no hay manera de combatir con ellos. Pero por otro lado también hay que entender al personaje. El personaje, al ser narcisista, jamás va a poder trabajar en equipo. Y todos estos organismos que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial para hacer una gran organización que protegiera al mundo de pues, estos personajes como Hitler y todas estas porquerías, pues finalmente se está debilitando mucho, porque nos estamos dando cuenta que estos personajes se están volviendo a salir. Hay muchos. La gente quiere líderes y les da igual. Pero no, estos líderes, es cíclica la historia. Sí. Pareciera que no, y tú como historiador lo sabes, no entendimos nada. Otra vez empiezan a salir estos... ¿Qué pasa? Perdón, es sí, que adelante. El viejo dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La gente no sabe historia, y es ni mundial ni de su país. Entonces para ellos vuelven a incurrir y creen en que la misma piedra que se han negro. Tropezado otros, sí, claro, porque no saben la historia. Así es. Y creen que, uy, qué maravilloso, porque no saben qué daño hacen estos porque líderes. No vieron cómo empezó Mussolini, cómo empezó Hitler, etc. Mao, Lenin, Stalin, todos ellos. Gravísimo. Bueno, el caso es que eso es lo que está pasando. Franco, bueno, todos estos personajes. Y llegaron todos al mismo tiempo, y ahorita también hay una como, Chávez ahora más recientemente. Una camada de líderes iguales. La gente no aprende. ¿Por qué? No aprende de su propia historia, ni de la historia del mundo de otros países, porque no sabe historia. ¿Cuántos años ya Putin? 30. 20 y tantos, 25, sí. Y el tema aquí es que pues todos estos organismos, justo que se fundaron para esto, pues por eso les estorban tanto. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por haber llegado al final, y ahora sí les pedimos que nuevamente nos puedan dar un like si les gustó, y además que lo compartan. Nos vemos la siguiente semana.